Hola muchachos, espero que hayan estado bien. Seguimos con nuestros problemas técnicos y me pude dar cuenta que el video grabado anteriormente tuvo algunos inconvenientes en algunos segundos en la parte del sonido. Vamos a ver si puedo mejorar al menos el sonido hoy, porque les cuento que estoy grabando estos videos el mismo día. Lo estoy grabando el mismo día para ir adelantando otras actividades. Bien, nuestro tema para hoy es el papel del Estado en el crecimiento económico. Y en la clase anterior, la del 20 de abril, destacábamos las fases del ciclo económico y las características de cada una de ellas. Ahora veamos cuáles son las políticas que emprenden los gobiernos para poder garantizar el crecimiento económico de un país. Esto cuando éste se ve afectado por circunstancias que impiden darle mayor eficiencia a la utilización de los recursos. Y para eso entonces encontramos la intervención del Estado en el mercado. Y para que el gobierno pueda garantizar que todos los sectores de la población tengan acceso a los diferentes bienes que se producen en los sectores primarios, secundarios y terciarios, el Estado debe intervenir en el mercado con el objetivo de fijar los precios sobre algunos bienes de manera que estos sean accesibles a la mayoría de los ciudadanos. Hoy hay precios por encima de los que el Estado ha fijado debido a la pandemia. Hay algunos que justifican estos alza de precios y otros que han querido hacer su agosto con los precios por las nubes. Por tal motivo, entonces, el Estado fija el precio máximo y el precio mínimo para productos que son vitales, son de importancia en la economía del país. Encontramos el precio máximo. Veamos qué es el precio máximo. El precio máximo es un precio por encima del cual el Estado no permite vender los bienes. Y se establece por debajo de la situación de equilibrio, dando así lugar a un exceso de la demanda. Ustedes ya definen la palabra demanda en esta parte de la economía. Es decir, que los habitantes demandan más cantidad de la que se produce el precio fijado. Y entonces en estas condiciones, quienes primero compran los productos pueden generar mercados negros, que acaparan, compran más de lo que necesitan. Y esto es mercados ilegales en los que se revende el producto por parte de quienes lo han podido conseguir primero, pero a un precio mucho mayor. Y a veces estas situaciones se pueden dar en momentos puntuales, como por ejemplo la celebración de un partido de fútbol, que causa pues en todos una gran expectación. En este caso la demanda de entradas es superior al aforo del estadio de fútbol. Si al estadio le caben 50.000 personas, supondríamos que únicamente 50.000 personas podrían ingresar con boleto. ¿Y qué pasa con el resto? Algunos compran 10, 15, 20 boletas, las guardan allí y las venden a precios totalmente locos, precios muy altos. Y habrá personas que van a comprar las localidades que necesitan para revenderlas a un precio mucho mayor y otras personas que van a comprar ese precio sin importar que la boleta realmente cueste menos. Y en las épocas de guerra también suceden cosas parecidas, suelen aparecer precios máximos en los productos de primera necesidad. Y en estas circunstancias, los gobiernos entonces impulsan campañas de racionamiento para poder garantizar que todos tengan el producto. Y para el precio mínimo, es un precio que el Estado garantiza y se fija por encima de la situación de equilibrio, dando lugar a un exceso de oferta. Es decir, entonces que se produce más de lo que se demanda. Y entonces normalmente se fija un precio superior
al de la situación de equilibrio porque el Estado quiere garantizar una renta mínima de los productores de determinados bienes. Y suele ser el caso típico de la agricultura, donde los precios mínimos se le llaman precios de... Y entonces podemos ver que en general los precios mínimos tienden a aumentar la cantidad ofrecida, porque el precio es superior al del equilibrio y a reducir la cantidad demandada por la misma razón. Y esta situación entonces suele generar excedentes de productos en el mercado, cuestión que muy seguramente debe resolver el Estado. ¿Quién es el que finalmente se queda con los excedentes? La intervención entonces del Estado en el campo laboral. ¿Qué sucede allí? A finales de cada año, el gobierno debe fijar un nuevo salario mínimo. Y ustedes lo han visto, que siempre en el mes de diciembre comienza entonces las noticias, la televisión, la radio, la prensa, el internet, a soltar noticias acerca de en qué va a quedar el salario mínimo. Las centrales obreras pelean un porcentaje, el los empresarios otro, y por lo general siempre sucede, el gobierno entonces lo fija por decreto porque ninguna de las dos partes se ha podido poner de acuerdo. Usualmente entonces convoca mesas de negociación, esto con el objetivo de concertar, junto con los empresarios, con los sindicatos, el nuevo monto del salario mínimo. Sin embargo, muy pocas veces, como decía antes, coinciden los intereses de los sindicatos, empresarios y por supuesto el gobierno. Y esta situación refleja que el mercado laboral no debe quedar dividido entre la oferta de trabajo y demanda. Y para esto el Estado entonces interviene de dos maneras. Primero, fijando unas condiciones básicas de trabajo. ¿Cómo lo hace? Para esto se vale de reglas restrictivas a la utilización de cierta clase de mano de obra, como la de los niños, y señala normas que definen las condiciones de higiene y seguridad mínimas para realizar X trabajo. Y la segunda, interviniendo en la determinación de las condiciones de remuneración del trabajo. Aquí entonces entra a jugar uniformidad de aplicación de una legislación que puede constituir un factor de rigidez en un campo que precisa una cierta agilidad. Pero el deseo de la justicia social se antepone a menudo a las exigencias del equilibrio económico del país. También encontramos mecanismos de intervención del Estado. Los ingresos públicos, los gastos públicos, las regulaciones estatales y las empresas públicas. ¿Qué son los ingresos públicos? Eh, Todo eso se hace con el crecimiento económico. Entonces el gobierno cuenta con herramientas que le van a permitir dirigir y ejecutar políticas buscando el bienestar general de la población. En cuanto a los ingresos públicos, corresponden a las sumas de dinero que percibe el sector público a través de los impuestos. Los impuestos son unos pagos obligatorios que se hace sobre la renta y el patrimonio de cada uno de los ciudadanos. La circulación de los bienes o la adquisición o gasto de renta, que son contribuciones especiales, las cuales surgen cuando el sector público realiza una actividad dirigida a satisfacer una necesidad colectiva. Necesidad colectiva. Entonces, eh, a veces esta actividad lo que hace es beneficiar más a unos que a otros. Entonces, como consecuencia, se grava con dicho tributo a algunos individuos que se benefician. Por ejemplo, la valorización por construcción de puentes, carreteras o parques, las cotizaciones de la seguridad social, que corresponden a algunas cantidades que los empresarios y los trabajadores debemos pagar a la seguridad social. Todo esto a cambio de percibir prestaciones sanitarias y las tasas que a veces son tributos que se pagan por la utilización
público, por ejemplo, los peajes. Los peajes, cuando uno pasa por uno de ellos, debe pagar uno por el uso de ese bien público. Otro mecanismo de intervención del Estado para la parte económica es los gastos públicos. ¿Qué son los gastos públicos? Bien, para llevar a cabo sus intervenciones, el sector público tiene que realizar gastos con un criterio funcional. Estos son los de la salud, los de la educación y con mucho criterio económico como la compra de bienes y de servicios. En el tercer mecanismo de intervención encontramos las regulaciones estatales. Estas regulaciones están únicamente orientadas a que el sector público establezca controles de precios y que pueda proteger al consumidor en temas relacionados con la sanidad o la contaminación, entre otros. Y por último, las empresas públicas, que son el conjunto de organismos, de servicios o de empresas de propiedad pública dedicados a la producción de bienes y servicios que tienden a cubrir sus costes en la producción. Así que para garantizar que todos los sectores de la población tengamos acceso a diferentes bienes que se producen, nuestro gobierno debe intervenir en el mercado de manera que estos sean accesibles a la mayoría de los ciudadanos. Así que espero que hayan podido entender un poco acerca de esta temática. Si no, pues cualquier cosa de la duda la dejaré en la próxima clase, la clase del 4 de mayo, en la cual entonces entraremos a resolver eh, la parte del taller. ¿Está bien? Un feliz día para cada uno de ustedes. Dios les siga acompañando.